Se encuentra con nosotros el expresidente de la República y futuro senador, en realidad ex senador ya, porque fue electo senador, Nicanor Duarte Frutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Muchas gracias, Mina. Muy contento de estar contigo. Te prometo que voy a cumplir fielmente tus instrucciones. Que ¿Sí? no voy a mirar la cámara, te voy a mirar a vos. Que voy a mirar la cámara, si puedo contemplar tus ojos. Ay, qué bueno que está. Uy, vino poético, Nicanor, está de buen humor por lo Bueno, visto. pero Gloria te dijo que yo era Sí, me muy dijo, amable, ¿sabes qué? muy caballero. No, te imagino caballero, sí, pero lo que no te imagino mucho es cariñoso, por ejemplo. Eso es lo que no te imagino tanto. Exageradamente cariñoso. ¿En serio? Sí. No sos tipo Rafael Filisola que decide, se queja que no le da no le besa, nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que se quejó? Vos no, o sea... No, yo no pasaría una hora sin besar la Gloria. ¿En serio? Ay, No, qué no, en nivel. serio. O sea, sos de eso sin besar. No tanto No así. tanto, tampoco todo el día chiqui, no. Pero Ajá. tengo una esposa hermosa, Sí. muy buena, una compañera. Cierto, sin dudar. Y bueno. Qué compañera. ¿Cuántos años hace que estás con ella? Bueno, 40 años. ¡40 años! Si nosotros tuvimos el noviazgo en esa época, era medio una gesta épica, muchos años. 7 años de noviazgo y 34 años de matrimonio. Pero yo creo que a ella le tenemos que hacerle un monumento, ¿verdad? Y en realidad se merece. No, bueno, menos mal que lo reconoces. ¿Cuántos hijos tienen? 6. ¿Seis hijos? 5 varones. Ajá, Y una nena que es Beta, que ya que está te dio casada. tres nietos. 3 nietos. Héctor ya me dio ¿Otro una más? nieta. Otra más, ajá. O sea que estás con 4 nietos. Sí, En 4 total. nietos. Qué maravilla, espectacular. Por lo menos reproductivo fuiste en tu vida, no se pueden quejar de vos. Y por eso los colorados siempre somos más que los otros. Me parece muy bien. Hay que asegurar el poder, así que a tener hijos se ha dicho. Bueno, antes de empezar con este debate con Nicanor, vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Autoridades siguen sin tener noticias de Delio. Hoy se cumplen 4 años del secuestro del suboficial Edelio Morínigo y hasta el momento las autoridades solo entregaron a sus familiares un panfleto en el que supuestamente se anuncia su muerte. La madre del secuestrado pide que le digan dónde está su hijo y exige mayor seguridad para el norte del país. 12 años para policía que disparó a diputado. El Tribunal de Sentencia condenó a 12 años de cárcel al suboficial ayudante Benito Joel Sanabria por haber disparado en el rostro al diputado liberal Edgar Acosta el 31 de marzo del año 2017 en inmediaciones del Congreso Nacional. Para los jueces, no existieron dudas de que Sanabria fue quien disparó al parlamentario y por unanimidad decidieron aplicar la condena. La comandancia de la Policía Nacional anunció que apelarán la disposición judicial. Familiares organizados de uniformados anunciaron manifestaciones. Sostienen que el condenado no tuvo intenciones de matar al diputado y que el disparo fue para disuadir a los manifestantes. La pelea por la banca en el Senado. Nicanor Duarte Frutos presentó denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Lugo por no haberle dejado jurar como senador. Sugiere incluso que Lugo debe ir a prisión debido a la sumatoria de delitos que, según él, fueron cometidos. Y ratifican banca para Nicanor. Este jueves, la jueza electoral María del Carmen Novaes se ratificó en su postura de que una banca en el Senado le corresponde al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. La magistrada solicita al presidente del Congreso Nacional, Silvio Velar, que tome juramento al ex jefe de Estado. Cartes también demanda a Lugo. El presidente Horacio Cartes, a través de sus abogados, presentó una formal denuncia penal contra el senador Fernando Lugo por usurpación de las funciones públicas y pidió su desafuero para que sea sometido a la justicia por haber convocado a Rodolfo Friedman a jurar en su reemplazo. Bueno, pero aparte de este tema de la jueza que ratificó, digamos, el amparo, una forma, no sé cómo es eso, pero ratificó el amparo, también me decías que hubo una resolución del Tribunal Superior. Hubo un pedido Sí. del presidente del Senado Ajá.
Silvio Velar al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre la sentencia, la vigencia de la sentencia que proclamó a 45 senadores electos. Sí. Y esa respuesta también se dio esta mañana en un documento firmado por los tres, el presidente Jaime Bestar, Ramírez Zambonini y la doctora Huapenca. ¿Qué dicen? Palabras más, palabras menos. Donde dicen que la sentencia por la que han declarado, proclamado y electo a 45 senadores está vigente. Más lo de la jueza que hace, ratifica el amparo y por lo tanto le dice que tenés que jurar. Reitera el oficio, sí. Como el primero fue para Fernando Lugo. Claro, ahora le manda ahora el oficio al nuevo a la presidente. nueva presidencia. Ajá. Pero evidentemente que Fernando Lugo actuó de manera infame, Mina. La palabra infamia viene de gente que actúa con maldad, con malicia. Ahora, yo lo que quiero saber es, pero antes quiero ir a un informe que nos hizo Jenny sobre el caso. ¿Por qué crees que sucedió todo esto? ¿Por qué tanta maldad y tanta malicia? Y sobre todo, tantos años de postergación en tu caso. No es la primera vez, son 5 años de postergación política en tu caso. Pero vamos a un informe que nos hizo Jenny al respecto y luego nos adentramos en el tema. Adelante, por favor, con el informe. Entre telones de un juramento. Durante la jornada del sábado la atención estaba centrada en la Cámara Alta, ya que días antes el presidente del Congreso, Fernando Lugo, emitió 2 resoluciones. Una, convocando a Rodolfo Friedman para que jure en reemplazo de Horacio Cartes, y la otra, citando a Mirta Gusinski a que jure en sustitución de Nicanor Duarte. Mientras los electos legisladores iban llegando para el acto de juramento y ubicándose en sus respectivos curules, afuera el nuevo senador por Alto Paraná, Payo Cubas, protagonizó una escandalosa escena. Eso es lo que sos, cartista. Sos un cagón, sos un cagón. Y vos estás borracho. Tenés un dolor a caña que te caes. Tenés un dolor a caña que te caes. Tranquilizate, socio. Tranquilizate. Afuera y adentro del Parlamento, el ambiente estaba caldeado. El expresidente Nicanor llegó al recinto avalado por un amparo firmado por la jueza electoral María del Carmen Novaes. Y la que también llegó fue Mirta Gusinski, quien se ubicó al lado de Nicanor, intercambiando incómodas sonrisas. De esta manera, teníamos una banca y 2 senadores que se la disputaban. Después de la lectura de las resoluciones, llegó el momento. 46 senadores se levantaron, pero solo 45 extendieron el brazo para el juramento. Así, tomaron juramento los nuevos miembros de la Cámara Alta, en medio de polémicas por la incorporación de 2 senadores que no fueron electos ni proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los aliados al expresidente Nicanor intentaron que su caso sea tratado en una sesión extra, inmediatamente después de la elección de la mesa directiva, algo que no se pudo concretar, por lo que su juramento está ahora en el escenario de la incertidumbre. Aún queda mucha agua por correr bajo el puente, Nicanor Duarte no pierde las esperanzas de asumir su banca. ¿Cómo se hará? Es la gran pregunta. Con respecto a Cartes, hay quienes aseguran que el destino del actual presidente está ligado indefectiblemente al del expresidente. De jurar Duarte Frutos, se estaría abriendo la puerta para que HC asuma su banca. Justamente en relación al informe, o sea que todos nos preguntábamos, porque nosotros estábamos en la radio haciendo la transmisión ese día, y queríamos saber por qué no juraste, porque nosotros pensábamos que vos te fuiste para jurar ahí, o sea que, ¿por qué no juraste ahí entre los senadores? Si toma el juramento, no dice así, tomo el juramento a fulano de tal a mengano. Ahí él dijo, los proclamados, 45 senadores, etcétera. ¿Por qué vos no juraste? Entonces ya se considera que vos juraste y punto. Bueno, yo estaba en la ceremonia de juramento. Ajá.
el que nos juró realmente, Sí, Mina, es Fernando Lugo. fue Fernando Lugo, porque nadie puede jurar Ante ante sí mismo. O sea que en ese momento Lugo tuvo un momento de lucidez, un momento en que su conciencia operó. Tanta es la monstruosidad de su medida que tuvo miedo al vicepresidente Salomón de bajar del estrado y pedirle a Salomón que le tome juramento, como ocurre, porque Salomón podría en ese momento presentar al Senado primero el amparo y que eso se debata, la resolución del tribunal. Y se actuó con una alevosía tremenda, por eso hemos planteado las acciones penales. ¿Pero por qué no juraste? Primera pregunta. ¿Por qué vos no juraste ahí? Vos hubieras jurado ahí. Porque nosotros teníamos la idea de hacer una extraordinaria, porque la resolución de Lugo se basaba en un artículo, el artículo 10 de la Constitución del 67. Ese artículo que invocó Lugo fue derogado por la ley. Fue derogado por la Constitución del 92. Claro, que le da las atribuciones al Tribunal de Justicia a la Electoral. justicia electoral, que tiene la facultad privativa y por lo tanto excluyente de resolver todos los conflictos. Pero la contumacia de Lugo es inusitada. ¿Por qué? Porque ese mismo procedimiento que empleó Saguier en el 2008 para llamarle a Céspedes, sí, ya fue declarado inconstitucional por la Corte en el 2010. Y hay declaraciones de Tito Saguier en las que afirma, bueno, yo cometí, no dijo cometí un error, yo tengo mi criterio jurídico, hay un fallo de la Corte que declara inconstitucional mi determinación y Nicanor debe jurar. Lugo, a sabienda de todo esto que antecede al conflicto que estamos teniendo, actuó evidentemente con una gran irresponsabilidad. Yo solo puedo pensar de que es por odio, por temor, porque, y no sé por qué tendría que odiarme Lugo, porque si hay alguien que le facilitó la presidencia de la República cuando yo tenía el poder, sí, y no sé por ingenuidad o... No, por demócrata. Por demócrata, porque yo sigo creyendo que la participación, esta izquierda paraguaya es triste, es decadente. Mira, Mina, yo fui embajador durante la era del presidente Cartes y durante el tiempo de Lugo prácticamente yo vivía en Buenos Aires y Lugo era un hombre despreciado por los líderes progresistas de Latinoamérica. Y era un tipo absolutamente sin peso en la región. Y hoy, ¿qué es lo que podemos decir? Frente Guazú pretende ser una izquierda que proclama por momento la participación, la soberanía popular. ¿Qué decían los Filisola, los Sixtos Pereira y otros cuando la enmienda se planteaba? Que decida la voluntad popular, que decida la soberanía popular, que el pueblo diga si la reelección de Lugo va a corresponder. ¿A dónde llevaron con ese discurso al país? A una situación sangrienta. Acto seguido, en otro momento dice, la voluntad popular no sirve, la soberanía popular no hay que respetar, a Nicanor no le vamos a dejar, no nos importa la soberanía popular. Acá yo interpreto que la Constitución se violó. Es un salvaje, es una brutalidad que no se puede aceptar en una sociedad donde todos queremos que las instituciones funcionen, porque no es Nicanor, yo no estoy disputando por una banca, estoy peleando por cerca de 80.000 votos de compatriotas que salieron a votar y estoy peleando por el futuro de la República, porque si yo hoy soy víctima de una decisión unilateral administrativa, la gente dice, no, Lugo actuó con criterio político. Él hubiese actuado con criterio político si sometía a consideración del Pleno. Criterio político, Mina,
es cuando yo construyo mayoría y trato de lograr consenso aún para encubrir la malicia o la arbitrariedad que estoy cometiendo. Sí. Pero él no actuó, él actuó como un nazi, porque son los nazis los que empezaron a emplear el decisionismo político, que es la decisión del Führer o del cura o del jefe, que sin ninguna consulta por un mero voluntarismo decía quiénes eran buenos, quiénes eran malos. ¿Y vos crees que por qué hizo esto Lugo? Porque justamente Lugo, o sea, lo raro es, bueno, que cualquier presidente de un congreso haga esto es realmente grave, porque es no respetar otros poderes del Estado, funciones de otros poderes del Estado. Pero Lugo en particular, ¿por qué crees que lo hizo? Porque fíjate vos, Lugo estuvo sí en una situación donde la Constitución claramente, pero ahí sí que no hay duda de interpretación, ¿verdad? Está claro que Lugo no podía haber sido candidato a presidente de la República. Y vos y los colorados y mucha gente, y yo también estaba de acuerdo, a pesar que yo no lo había apoyado a Lugo en ese entonces, pero me pareció bien ese gesto de que a pesar de que había ese artículo donde dice que los ministros de cualquier credo o religión no pueden ser candidatos a presidente, ¿verdad? Que se haya efectivamente saltado esto y en pro de la participación y la democracia. La pluralidad. La pluralidad, porque todos sabíamos que efectivamente Lugo era un candidato, digamos, que tenía la simpatía de gran parte de la ciudadanía, y dicho y hecho porque después ganó las elecciones, ¿verdad? Entonces, fíjate que vos decidiste, porque vos decidiste en conjunto con otros, pero vos dijiste, no le vamos a... Porque vos tenías todo el poder. O sea, no le vamos a, ¿cómo se dice? A impugnar. A impugnar. Entonces, fíjate vos si se actuaba como Lugo actúa ahora. El Superior Tribunal de Justicia Electoral, digamos, lo habilitó, a pesar de que era inconstitucional, lo habilitó, ¿verdad? La Corte Suprema, porque también se consultó, también lo habilitó. La voluntad popular también, porque lo votaron y lo consagró. Y mira si de repente... Se me antojaba a mí. Se decía, no va a jurar, ¿entendés? Porque violó la Constitución. Sí, exactamente, entonces no va a jurar, porque es exactamente igual, mira, la Corte les habilitó a ustedes, a vos y a Cartes. Y a él también. Y a él también, espera, la justicia electoral los proclamó y el pueblo los eligió. Y entonces ahora no se les deja jurar. O sea, es una arbitrariedad absoluta, pero lo raro es que en esta misma condición estuvo él, ¿verdad? Y que él haga una cosa, sinceramente a mí me descolocó. Te digo sinceramente, yo no esperaba esto de Lugo, te lo digo con toda sinceridad, independientemente de simpatías o antipatías que ustedes puedan tener hacia Lugo. No pensé que justo él que estuvo en esa condición y que justo contigo, que vos le habilitaste, se porte de esa manera tan arbitraria. Y sobre todo cuando se habla de soberanía popular, se habla de respeto a la Constitución. Entonces, a ver, vamos a respetar lo que queremos nomás de la Constitución y no cuando no nos gusta lo que dice la Constitución, porque la Corte, si hay diferencias en la interpretación, la Corte es la que debe interpretar, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y la Corte salió a favor de esta interpretación, de las que creemos que sí, un expresidente puede ser candidato. ¿Por qué crees que pasó esto? Pues alguna explicación tenés que tener. Lugo es un personaje, yo lamento mucho porque no puedo negar que mantuve con él conversaciones en el pasado, cuando él era obispo, yo era ministro, pero evidentemente pasó a ser un hombre turbio, confuso, absolutamente ruin en sus decisiones, porque él llegó a la presidencia, le habilitamos democráticamente, hicimos la mejor transición probablemente en la historia de la transición. Increíble, el Partido Colorado pacíficamente le entregó el poder. No solamente que suspendí todas las licitaciones al día siguiente de nuestra derrota y le invité que su equipo venga a trabajar con nuestros ministros, pero eso está en los registros. Pero ¿por qué Lugo cae? Cae sin poder juntar 500 personas en la plaza, porque ya el pueblo
lo percibía como alguien absolutamente sin compromiso con nadie. Lugo yo le veo que no respeta a nadie y no se respeta a sí mismo. ¿Cómo es posible que un presidente de izquierda, que se declara de izquierda, de la participación popular, caiga de manera tan triste sin poder juntar 500 personas en la plaza? Y hoy, la decadencia de Frente Guazú. Frente Guazú respira por el humor o el capricho de Lugo. Mire, una izquierda que tiene como líder a un cura mediocre. Pero ¿cuál es el futuro? Y un cura, un ex cura que violenta la Constitución, pero sin ningún rubor, escondió al Pleno que había un amparo, ocultamiento. Ahora, yo sin embargo creo, Nicanor, que esta no es una acción exclusivamente de Lugo. Yo creo que por eso Lugo lo hizo. O sea, yo no creo que él saque una resolución semejante sabiendo que es absolutamente arbitraria, absolutamente inconstitucional. Lo sacó, digamos, si bien no lo puso a consideración del Pleno, por lo tanto no tiene la legalidad y el respaldo, digamos, político, la legitimidad, aunque sea en términos políticos. Más que la legalidad nunca tuvo, eso, pero no tuvo legitimidad. Claro, no tuvo yo creo que no solamente Lugo está detrás de este tema, te digo sinceramente, de verdad no creo que haya sido una acción, y es peor aún, ¿verdad? Porque quiere decir que hay muchos senadores de esta república que arbitrariamente le dejan sin jurar a alguien, como te digo, que pasó por toditos los procesos. Y que inclusive es gente que le ha apoyado a Lugo en ese momento y que el propio Lugo, el propio protagonista de eso, vuelva a ser de verdad no entiendo, pero independientemente que yo entienda o no y que me dé pena que esto suceda, lo que te pregunto es, ¿y a partir de ahora qué? Porque bueno, ya sabemos que esto es lo que sucedió, no respetaron la voluntad popular, no respetaron a la institución que es la justicia electoral, no respetaron la resolución de la Corte, lo mismo que el día de mañana, como yo les decía a uno de los políticos que está en contra de respetar esta resolución de la Corte, porque dicen no creer en la Corte, pero entonces quiere decir que cualquier delincuente el día de mañana le matan, le violan a tu hija, apela, y la Corte obviamente ratifica su culpabilidad y lo manda preso, y él puede decir, no, yo no voy a cumplir esta resolución. O sea, eso es inadmisible, sería el caos, no solamente jurídico, sino como país. Pero yo te pregunto, ¿ahora qué? A ver, ¿cómo desandar esto? Bueno, pero una afirmación a lo que dijiste. Si nosotros no respetamos los fallos institucionales como instancias de resolución de los conflictos, de las controversias, entonces, ¿qué camino nos queda para resolver nuestras diferencias? La violencia, claro, la fuerza, la calle. A mí no me puede gustar la decisión de la Corte, no me puede gustar la constitución de la Corte, pero debo respetar los fallos y en todo caso impulsar los mecanismos para sacarlos, para cambiar claro, a las personas. Porque acá también se plantea, desde cierto lugar, Mina, si me permitís, que el artículo 189 que habla de la senaduría vitalicia, de suyo proscribe y tiene una concepción clara e indubitable. Eso presentan algunos señores. Sí. Y niegan, por ejemplo, que el constitucionalista de nota como Lescano Claude, inclusive Lescano Claude es un gran jurista que en un momento político se había retirado cuando yo fui presidente de la República, cuando cambiamos 5 ministros. Lescano Claude, Campos Cervera afirman de que la senaduría vitalicia no proscribe derechos políticos. Claro, en todo caso es un cargo honorífico, ¿verdad? Pero no por eso, digamos, excluye y es la muerte política de una persona. O sea, no tiene ningún sentido. Y si me van a excluir a mí con ese criterio, yo les pediría a los que se declaran demócratas y portadores de la justicia que lo saquen también a Lugo. Claro. Porque si la presencia de Nicanor en el Senado podría permitir que un expresidente esté en la línea de sucesión y que la reelección es la única prohibición explícita en la Constitución presidencial en ningún caso, y Lugo, que era presidente de la comisión pro Puente, él estaba en la línea de sucesión, y no porque fue culpado, fue hallado culpable.
Lugo ni siquiera puede ser senador vitalicio. Imagínate. Mucho menos. No puede ser beneficiario de un cargo honorífico y menos puede ser senador activo. O sea, dejemos la hipocresía. Claro. Si me van a aplicar ese mismo criterio, esa misma vara de exclusión, de proscripción, saquen a Lugo del Senado y bueno, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero no usemos el artículo 189 para uno y no como para garrote selectivo para perseguir y proscribir a uno y habilitar a otro, porque esa es la vergüenza que hoy tenemos en el país. La proscripción, la persecución, las medidas administrativas. Y mucha gente dice, Mina, con eso termino esta parte, discúlpame, que Nicanor, ¿por qué no dejás? Mirá que estamos, ¿yo por qué tengo que dejar? Claro. ¿En qué perturba principios fundamentales del derecho que luche por el respeto a la voluntad popular? ¿Qué derechos principales está afectando el hecho de que esté luchando por una no proscripción de ciudadanos y ciudadanas en el campo político? ¿Qué derechos? ¿Estoy afectando la libertad de reunión? ¿Estoy afectando la libertad de asociación? ¿Estoy dificultando, perturbando la libre locomoción? Al revés. El cumplimiento de los derechos al revés, estás sociales. luchando para que no suceda, porque estoy luchando, si hoy lo hacen contigo, lo pueden hacer mañana con quien sea. Estoy luchando por el Estado de Derecho, estoy luchando por la voluntad popular. El artículo 3 de nuestra Constitución dice que la legitimidad de las autoridades representativas deviene de la soberanía popular. Y algunos constitucionalistas por ahí dicen, no, el Congreso por Constitución tiene la obligación de velar la observancia. Pero por favor, velar la observancia de la Constitución no significa interpretar la Constitución. Velar la observancia de la Constitución es que el Congreso tiene la obligación de trabajar por abajo de la Constitución, creando leyes para que las constituciones se cumplan. Claro. Por ejemplo, Tecoponá, la ley de Tecoponá es con el afán de que el Estado Social de Derecho se cumpla. La ley de la tercera edad es con el afán de que el Estado Social de Derecho cumpla sus objetivos. La ley de tributación es con el propósito de que la política fiscal, entonces, velar la observancia de la Constitución no significa interpretar. La interpretación final y última en un Estado de Derecho, en una democracia liberal, republicana, pertenece a la Corte y a nadie más. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero saber, bueno, ¿y a partir de ahora qué? O sea, con esta resolución que sacó hoy la justicia electoral y la jueza, ¿cuál es el próximo paso, digamos? A ver, ¿qué va a quedar Mirta Bucinqui? ¿Vas a estar vos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el procedimiento? Y voy a aclarar también lo que me había dicho Beto Velar, el senador, de cuál es el procedimiento que él cree que debe llevarse adelante. Pero, bueno, ¿y ahora qué, Nicanor? A ver, ¿cómo continúa todo esto? ¿Sale esta resolución? Beto, yo le había preguntado en Radio 1000, me había dicho que él iba a poner a consideración del Pleno, y si el Pleno, a ver, no sé lo que el Pleno, lo que yo le decía a Beto, ¿y qué es lo que el Pleno tiene que decidir si las órdenes judiciales se cumplen? Bueno, esa es la posición del presidente del Senado, que yo respeto, pero para mí hay un acto administrativo, hay una resolución administrativa unipersonal, por sí y ante sí, una resolución firmada por el presidente saliente, que es nulo de nulidad absoluta y que anula los actos posteriores, porque si el acto principal es nulo de nulidad, no produce derecho ni consecuencia jurídica. Claro. Entonces, para mí, yo soy abogado, pero no soy un estudioso profundo, pero a mí me parece que un acto administrativo, arbitrario y legal, debe ser reparado por una resolución también administrativa por contrario imperium.
Pero ya que va a poner. Pero esa no es la decisión Sí. aparentemente del presidente del Senado, y él cree que hay que llevar esto al Senado, al Pleno, y bueno, En una extraordinaria lo van a hacer. y seguramente, Ajá. y que- seguramente. y lo que va a hacer es poner a consideración estas resoluciones judiciales y en ese mismo acto te llamaría a jurar. Bueno, ese sería el procedimiento. Mira, yo no estoy participando de las reuniones de bancada. Estoy hablando con los amigos y... Bueno, pues tenés que hablar porque está tu derecho político en juego. O sea, no tenés que hacerte tampoco el mismo tabú porque no te vamos a creer. No, estamos conversando. Y ¿Y con Marito hablaste también de este tema? sí, ¿Y qué te dice él? justamente esta tarde conversé con el señor presidente Sí. sobre este tema, ¿Y qué te dice? y yo veo que él actúa con mucha sinceridad y quiere que ocupe mi banca. Yo no quiero un cargo administrativo. Te ofreció lo de Yacyretá. Es cierto que en un momento dado te ofrecieron, no sé si Yacyretá o qué, pero más o menos, ¿sabes? Que no te vayas a preocupar, Nicanor, y como para que... ¿Es No. así o no? ¿Te ofrecieron o no algo, Nicanor? Algunos amigos, pero no, yo lo que digo es, yo fui presidente de la República, ¿verdad? Bueno, mi historia todo el mundo la conoce, pero puedo contribuir con el gobierno, yo quiero contribuir con el gobierno, pero desde el Senado. Ahí yo voy a ser importante porque se vienen batallas Así es. importantes, la lucha por el poder. Pero él intentó, digamos, disuadirte. No, jamás. o no, Ah, jamás. ah. El presidente Mario Abdo Benítez está actuando correctamente, inclusive con mucha sinceridad, porque él siempre dice, mire, nosotros habíamos impugnado cuando en aquella oportunidad, pero hoy la Corte resolvió. Y bueno, si la Corte no nos gusta, entonces elijamos un comité de notables para resolver los conflictos inerradicables en la sociedad. ¿Y cómo está la bancada colorada en general? La de Añetete en particular, digamos, porque es la que siempre tiene disidencias, digamos. Yo creo que está bien. ¿Van a apoyar tu juramento? Estimo que sí. ¿Quiénes no? Trabajamos muchos, ¿Pero quiénes trabajamos mucho en las nacionales especialmente y también en las internas. Nosotros hemos trabajado para la victoria del compañero Mario Abdo Benítez. ¿Pero quiénes no apoyan dentro de Colorado Añetete? ¿Tenés idea? No, yo creo que todos están de acuerdo. Todos van a apoyar. Me parece, mirando la política donde hay boicota. En la política no hay... Porque yo vi un cambio de actitud efectivamente en Marito, en el sentido que al principio se hacía el Yembotabud en relación al tema de la... cosa que no correspondía, es lo que yo pienso, ¿verdad? Él, ante hechos políticos importantes y que generan crisis, sobre todo dentro de su fila, tiene que intervenir como dirigente. Para eso el dirigente dirige, ¿verdad? Entonces yo no sé, pero después evidentemente sí intervino. ¿Cuándo yo me di cuenta de esto? Cuando el propio Juan Ernesto entra en acción, ¿verdad? Y presenta acciones, digamos, en la justicia a favor, digamos, de tu juramento. Ahí me doy cuenta que hay un giro de timón y se involucra Marito a través nada más y nada menos que de Juan Ernesto. Lo que no sé es si habló con los senadores al respecto. Yo te voy a contar. Participé en todas las negociaciones previas a la constitución de la mesa directiva, donde también incidentalmente se tocaba siempre mi caso. Claro. Fueron casi 5 noches sin dormir, en que Marito estaba a las 3 de la mañana, estaba ahí. Y se negociaba, se hablaba, venía la gente, se iba, la oposición, la izquierda, la derecha, el centro. Y bueno, yo creo que sí. Y que el movimiento Añetete apoya y que el presidente, obviamente... ¿Y qué vas a hacer si no? preferiría- Vamos a suponer la peor hipótesis, no la mejor, ¿verdad? La mejor vas a ser senador y ahí estarás. La peor hipótesis, no. ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Y sigo en la política. Vas a seguir en la política igual. Obviamente, la política se desarrolla En varios en la ámbitos, comunicación ciudadana, en la calle. Me gustaría enfrentarle al Lugo, me gustaría tener un debate con él y con los legisladores
que ayer defendían la voluntad popular para la enmienda, que después decían que la soberanía popular tenía que definir, que luego se aferran a la letra muerta o a la letra absolutamente arbitraria de la Constitución, y hoy dicen, no, fulana ya juró, el hecho está consumado. Pero imagínate, de defensores de la Constitución pasan a ser intérpretes de las normas constitucionales, avalan la arbitrariedad y acto seguido dicen, no, acá tiene que regir la teoría de los hechos consumados. ¿Y dónde está la institucionalidad? O sea que si yo atropellé, si yo violenté la ley, la teoría del hecho consumado legitima mis actos, claro, y la sociedad tiene que aceptar, aunque hubo un acto salvaje, una barbaridad. No se puede. Entonces, a mí me gustaría discutir con Lugo. No, por favor, con Lugo, con Filisola, con Desiree, a quien la respeto mucho, pero no coincido con ella. Nosotros no podemos proscribir a nadie. Nosotros no podemos declarar la muerte política de nadie. Claro. En ningún país del mundo un artículo constitucional puede obligar a una persona a vivir atado a un cargo honorífico y a la privación de su libertad, de su derecho. Bueno, tengo que terminar este bloque porque seguimos discutiendo sobre el tema, pero con abogados, y una de ellas no solamente abogada, sino que también senadora de la República. En el próximo bloque estamos con Óscar Germán Latorre, ex fiscal, abogado obviamente, y Georgia Rúa, senadora de Patria Querida, abogada también sobre esto justamente. Pero antes quiero cerrar esto porque vos sabés que el lunes pasado estuvimos discutiendo también lo que sucedió el fin de semana, etcétera, y por primera vez hubo unanimidad en una mesa de periodistas, porque siempre le convoco a diferentes colegas y siempre tenemos disidencias y nos encanta tener esa disidencia. Y más todavía con respecto a Nicanor, es un milagro. Sí, por eso ya todo el mundo te quiere, Romerito, no sos precisamente. A ver, veamos este brevísimo informe del programa porque realmente es llamativo. ¿Vos estás de acuerdo que Nicanor jure? 100% ¿Vos estás de acuerdo que le corresponde? Sí. ¿Sí? ¿Vos estás de acuerdo que le corresponde? ¿Vos estás de acuerdo que le responde? Sí. Yo estoy de acuerdo que le responde. Bueno, o sea, hay unanimidad por primera vez en esa mesa. Ahí está. Por primera vez hay unanimidad. En serio, es tan claro, por lo visto para la mayoría, que gente que inclusive no simpatiza contigo, digamos, igual cree que efectivamente es así. La voluntad popular te eligió, la justicia electoral te proclamó, te dejó, se me impugnó, se te impugnó, igual nomás te dejó correr, la Corte también te habilitó. Entonces, bueno, no, independientemente de mi simpatía o antipatía, así tiene que ser. Pero imagínate la actitud de Lugo. Lugo fue impugnado por Bancot, por Germán Bancot. Sí. Fue impugnado igual que Carte y Nicanor, se impugnó. En todas las instancias... Lo habilitaron a los tres. Lo habilitaron a Lugo. Resulta que, ¿con qué criterio Lugo toma una resolución administrativa arbitraria? Imagínate, no se le puede defender, es un bárbaro. Entonces, ¿él qué hace? Acepta el fallo de la Corte que lo habilita él y no niega el fallo de la Corte que les habilitan también a ustedes. Bueno, es una barbaridad. De todas maneras, esto se podrá o no revertir la semana que viene cuando se convoque la extraordinaria y ahí veremos. Muchísimas gracias por estar y continuamos hablando, Nicanor, ¿sí? Muchas gracias, muy amable, y un saludo a toda la teleaudiencia y especialmente a mis compañeros y compañeras que nos acompañaron a lo largo de esta lucha, y no nos vamos a entregar, no nos vamos a rendir ante la injusticia, y me gustaría que invite a los que se proclaman defensores de la Constitución según la brisa del tiempo, según los intereses y la coyuntura, para un debate sincero de cara a la sociedad, de cara a las nuevas generaciones. Bueno, que así sea. Vamos a saludar a nuestros invitados de este bloque. Vamos a empezar por las mujeres primero. Georgia Rúa, senadora nacional, se estrena por Patria Querida en este periodo y también es abogada, ¿verdad? ¿Es así? Así mismo es, Mina. Es un placer estar acá. Buenas noches. Gracias por venir. Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado, obviamente un brillante abogado,
Gracias por estar. Yo sé que inclusive estás engripado y todo eso. Igual venís, Oscar, te agradezco. Buenas noches, Mina. Encantado de compartir el programa. Senadora. Bueno, así vamos a estar así, con todas las orejas paradas para poder escucharle, porque ustedes tienen que entender que está engripadito el doctor. Bueno, a ver, ¿cuál es la posición de ustedes en relación a esto que sucedió? Dos candidatos fueron electos dentro del Partido Colorado en las internas, luego fueron electos en las nacionales, pero llega el momento de jurar, sobre todo uno de ellos, por el caso de Cartes, él todavía está con una incompatibilidad hasta después del 15 de agosto, pero obviamente una sola persona no puede ocupar dos cargos a la vez. Como él, para no ocupar dos cargos a la vez, presentó su renuncia, pero el Congreso no es que no la aceptó, sino que nunca lo trató, entonces obviamente sigue siendo presidente de la República hasta el 15 de agosto, motivo por el cual no puede, en ese caso, jurar como senador, porque está con otro cargo que no le aceptaron la renuncia aún, y él retiró por eso su denuncia. Pero vamos por eso al caso de Nicanor en particular, porque él sí no tiene ningún tipo de incompatibilidad, porque obviamente no tiene ningún otro cargo, y fue habilitado por la justicia electoral, fue confirmado su posibilidad de competir por la Corte Suprema, luego fue proclamado y obviamente votado, o sea, la voluntad popular quiso que él esté como senador, por eso que está, digamos, y entró en la lista de los colorados. A ver, ¿con qué elementos decimos que él no debe jurar? Sobre todo empiezo contigo porque tengo entendido que, o sea, Patria Querida tiene esta posición de que ninguno de los dos debe jurar. Es así, ¿verdad? Así mismo es, Mina, pero quiero corregirte en algo. Sí existe una incompatibilidad, porque Nicanor es senador vitalicio y Cartes, luego de dejar de ser presidente después del 15 de agosto, pasa a ser senador vitalicio. Sí. Entonces sí existe esa incompatibilidad, que es lo que nosotros durante toda la campaña señalamos. Por ese motivo, de hecho, se impugnaron esas candidaturas. El problema que tenemos nosotros, Mina, en el país, y lo que nos lleva a todos a esta inestabilidad, es que tenemos un poder judicial genuflexo. Tenemos un poder judicial que dicta resoluciones según las órdenes que recibe. Por eso estamos en esta situación. Y te escuchaba antes de empezar el programa, ¿verdad?, hablar de que cómo resolveríamos esto. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que establece la ley, a lo que establece la Constitución, y nosotros estamos ante una situación irreversible. No podemos nosotros volver el tiempo atrás y dar cumplimiento a un amparo que de hecho está mal hecho, tiene una serie de vicios. La jueza no cumplió el trámite que corresponde procesalmente, dictó una resolución que por eso mismo, por los vicios que tiene, no es válida. No podemos darle cumplimiento a algo, volver al 30 de junio, entrar a una máquina del tiempo, volver al 30 de junio para hacer lo que dice el oficio. Escuché también en el bloque anterior que hablaban de que la idea de ellos era que Nicanor jurara en una sesión extraordinaria luego de la sesión del juramento de todos los demás. Porque vos le preguntaste por qué no levantaste la mano, por qué no juraste. No se puede hacer una sesión extraordinaria el 30 de junio, porque el periodo empieza por el artículo 184 y 187 de la Constitución, empieza el 1 de julio. Pero le da a algunos senadores, o sea, dice que hasta 45 días, no me acuerdo en qué parte, si vos me haces acordar, no sé si ninguno de los dos saben, que hay hasta 45 días. No, yo me refiero a que no podíamos hacer una extraordinaria ese día, el 30 de junio. Sí. Por eso mismo, Beto Velar luego levantó, convocó y desconvocó. Así es. Entonces, esa es la situación. Para nosotros, desde Patria Querida y desde un bloque importante de 19 senadores en este momento, y yo creo que se sumarán a eso Ucinqui y Rodolfo Friedman, ellos no pueden jurar. A ver, ¿qué decís, Óscar Germán Latorre? Mira, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que establece una supremacía de la Constitución. Esa Constitución, Mina,
establece una serie de pautas. Una, que todo lo relativo a la justicia electoral, Sí. A las a elecciones. temas electorales, Sí. es competencia de la justicia electoral. No hay ningún otro poder del Estado que tenga esa competencia. Y cuando se dan conflictos como este, Sí. o cuando se da una situación en la que uno o más están en estado de incompatibilidad, nuevamente es la justicia electoral la que tiene que modificar la lista de senadores electos y proclamados por ella. Ujú. El presidente del Senado, pues, lo voy a tratar de decir sin muchas vueltas, para mí, cometió un golpe de Estado Ujú. con una ineptitud bastante indisimulada, porque primero convoca a prestar juramento a los senadores electos y proclamados. Y unas horas antes modifica esa convocatoria y convoca a 2 personas que jamás fueron Proclamadas. proclamadas. No fueron electas en realidad, y mucho menos proclamadas. Ese es un acto nulo, Mina. Y como decía Nicanor, la consecuencia de un acto de nulidad Nulo. absoluta es la nulidad. No puede quedar convalidado el acto con simplemente decir que se trata de una etapa preclusa porque Juan o Pedro ya prestó juramento de rigor. Esa es una cuestión que desde mi punto de vista jurídico, Sí. obviamente no tiene ningún sustento. Ahora, cuando decís, senadora, el tema de que el problema es que es un poder judicial genuflexo, ¿verdad? Entonces, las resoluciones que emanen de ese poder, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque resulta que, si bien podemos coincidir que sea un poder judicial genuflexo, primero que la oposición justamente recurrió a ese poder. Sí, sí. Entonces, si vos te vas y recurrís a un poder, después no sale la resolución como vos crees, entonces, a ver, ¿para qué recurriste a un poder genuflexo entonces? Ocurre, Mina, que también el Poder Legislativo tiene ciertas facultades. Dentro de esas facultades está la de prestar juramento, se presta juramento ante la Cámara, quien convoca por el poder. El Congreso también tiene la facultad, el Senado dicta su propio reglamento por el artículo 190 de la Constitución, y dentro de ese reglamento se establece la manera en que se realiza el juramento. Y quien tiene esa facultad es el presidente del Congreso. Él dicta una resolución en la cual convoca y realiza la sustitución de conformidad a lo establecido en el artículo 10. ¿Pero en base a qué? Yo sé que ellos manifiestan, porque vi varios de los programas, ¿verdad? Sí. Manifiestan que el artículo 10 queda derogada por la nueva Constitución, y eso no es así. El artículo 10 no tiene, porque justamente traje el librito para que ¿Qué dice veas, el artículo ¿verdad? 10? Pues si no hablamos del artículo Porque, 10, la gente no sabe. Bueno, te digo lo que dice el artículo 10. Sí. Del reglamento. Del reglamento, Del de, reglamento la de la Cámara de Senadores. Sí. Un segundito, me tengo un poquito de paciencia. Dice, los senadores electos excluidos antes de su incorporación serán sustituidos por otros en el orden de precedencia de la lista de titulares electos y no proclamados. Esto es lo que aplicó el presidente del Claro, pero Congreso. ¿excluidos por quién? Excluidos por el hecho de la incompatibilidad que establece el artículo 189 de la Constitución en el caso de Nicanor. Ya sé, pero el Entonces, tema es el siguiente, ¿no? Porque para poder seguir tu Yo sé, razonamiento. sí. El tema es el siguiente, que ese artículo 189, ¿verdad? Es discutido por, como mínimo, 2 partes, no sé si hay una tercera posición, digamos. Unos que interpretan de una forma ese artículo y otros que interpretan de otra forma. Para unos, ese artículo 189 no lo inhabilita para otras actividades políticas a los senadores vitalicios, sino que es un cargo honorífico, pero que no significa que no puedan ocupar otro tipo de cargo. No es la muerte política haber sido un presidente de la República y solamente tener. Esa es la interpretación de algunos. Y otros que dicen que no, que
solamente podrá ser senador vitalicio y nunca más ni una otra cosa en su vida. ¿Verdad? Es que no es espera, una cuestión, espera, pero yo sí. te digo, y cada uno tiene el derecho a interpretar como de verdad cree y considera. Ustedes tienen derecho a interpretar así, ellos tienen derecho a interpretar de otra forma, entonces ¿qué pasa? Para eso se establece, porque como efectivamente somos tan desiguales los seres humanos y tenemos diferentes visiones de la vida, ¿verdad? Y en esta Constitución con más razón, que la verdad que casi todos sus artículos tienen dobles interpretaciones, y después están también los intereses en juego, etcétera, etcétera, que para eso existe un mecanismo que es la Corte Suprema la que tiene que dilucidar. Entonces, se fueron a la Corte Suprema porque había dos pensamientos, ¿verdad? Y hasta ahora subsisten los dos pensamientos. Pero la Corte decidió darle la razón a unos. Entonces, ¿cómo uno no va a cumplir? Porque entonces quiere decir que tenemos que llamar al desacato. Porque si es así, convoquemos ya al desacato en general y desconozcamos al gobierno, al Parlamento, yo creo que al judicial. Yo o sea, pienso que tenés una posición tomada y obviamente claro, argumentás en base a esa posición obvio, tuya, obvio, que yo respeto. obvio. Pero a mí me parece que no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de que es demasiado claro y No, pero ¿quién interpreta la ley? Dice, son Según senadores nuestra vitalicios. Constitución. Te quiero decir otra cosa. No, el pero artículo espérame, 202. contestame eso. No, ¿Quién en las cuestiones interpreta? contenciosas interpreta el Poder Judicial, estamos de acuerdo. Ajá. Pero también dice el artículo 137 de la Constitución que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridades que son contrarias a la Constitución. ¿Pero quién y decide también eso? dice el artículo 202 que el poder, el Congreso, debe ser custodio de la Constitución. Entonces, nosotros estamos ante una situación en la que mi bancada y varios otros senadores estamos convencidos de que el senador Lugo, presidente del Congreso en su momento, tomó una decisión adecuada a lo que establece la Constitución. Y nosotros entonces No, pero estamos ¿con qué firmes. derecho uno va, unos cuantos ciudadanos, que No, son no, ustedes? no son unos cuantos ciudadanos. Espera, no, unos en cuantos realidad ciudadanos. son senadores No, pero unos cuantos que están ciudadanos senadores cumpliendo una función deciden establecida en la desacatar a la Constitución. Corte. No, porque viste que si bien hay un artículo que vos te podés alzar contra las autoridades, pero el alzamiento contra las autoridades, ¿verdad?, es diferente a desacatar nomás, porque si hoy ustedes desacatan, ¿verdad?, ustedes algunos senadores, digamos, desacatan una resolución de la Corte Suprema, entonces yo también le tengo que decir a Carmen Villalba, le tengo que decir No, a por eso te al digo, delincuente, vos a todo el argumentás mundo. de acuerdo Pero a ¿por un qué ustedes interés van a poder tuyo? desacatar y el resto de los pero- ciudadanos no? Pero no se trata de desacatar, ¿Cómo se que está no? interpretando, se está aplicando lo que dice el artículo 10 del reglamento, Mina. No, se está desacatando nada. Se desacata Existe porque una la justicia incompatibilidad. electoral, la soberanía popular y No. la Corte dijeron que estos señores tienen que ser senadores. Entonces, a ver, ¿por qué ustedes tienen esa potestad por encima de la soberanía popular, por encima de la Corte y por encima de la justicia? ¿Por qué ustedes son senadores privilegiados? Entonces yo también el día de mañana voy a desacatar. A mí, por ejemplo, no me gustó cuando la Corte lo liberó a Oviedo. Y digo porque justamente acá, Oscar, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A ver, pegarle un tiro a Oviedo, porque realmente para mí merecía la pena de muerte. Un tipo, Estamos hablando de funciones, de potestades que tiene el Senado, Mina. Vos estás llevando a otro extremo. Totalmente. Pero no tiene la distinto. potestad de desacatar. Tiene la potestad de convocar, presta juramento ante el Congreso, Sí. se presta juramento, Y- tiene pero- la pero potestad ellos- de incorporar. Ya sé, pero todo eso se cumplió. Pero la Todo potestad de eso incorporar, se pero cumplió no de de acuerdo elegir a a la quién Constitución. incorporar. Disculpame, no es que ustedes eligen por encima de la voluntad popular. Le vamos a incorporar. A ver, No, pero no es- hubo tampoco es 90 así. electos, no, a fulano y a Mengano le iba a incorporar. Tampoco Esa es lo que potestad se ustedes hizo, no tienen. tampoco es lo que se hizo. Sí, No, porque tampoco había es lo que se 45 proclamados y ustedes llamaron al 46 y al No, 47. ¿Me No, a ver. permitís, Nina? Sí. Ah, el Senado, el Congreso, tiene el deber de velar por la observancia de la Constitución. Y esa función debe concretarse en que las leyes que sancionan, los proyectos que emite, se ajusten a la Constitución. Velar no significa la misma función que le corresponde al Poder Judicial, en cuanto que la Constitución claramente le atribuye la función de
interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y esa última parte de hacer cumplir es lo que se conoce como el imperium. El Senado ni el Congreso tienen la potestad, tienen un poder jurisdiccional, no tienen potestad alguna para revisar, rever o dejar de incumplir o dejar de cumplir sí. una decisión, sea de la justicia electoral, sea de la Corte Suprema o de algún tribunal inferior. Porque de lo contrario estaríamos sencillamente ante un suprapoder. Y el artículo 3 dice claramente que ningún poder podrá otorgar a persona alguna o a otro poder funciones que no le corresponden o que corresponden al otro poder. O sea, aquí hay una cuestión que yo creo que no se está interpretando correctamente. Y aclaro, en el Senado yo estoy convencido que hay piratas a los que no les interesa un comino la Constitución. Y hay otras personas que comparten esa posición, pero que creo que lo hacen con una interpretación de buena fe, pero equivocada. Claro. La senadora invoca el artículo 10 del reglamento interno. Pero yo le invitaría, y no pienso discutir aquí, pero le invitaría a la senadora que lea los artículos 6, 7 y 9 y se va a percatar del reglamento y se va a percatar a qué concretamente se refiere ese artículo 10 cuando habla de senadores excluidos. No se refiere a temas de incompatibilidad. Por otro lado, el artículo 161 claramente establece los presupuestos, los tres únicos casos donde se procede a correr la lista. Claro, que es en caso de muerte. Que es muerte, incapacidad, que debe ser declarada en un juicio de insanía, y renuncia antes del juramento. Eso no se dio. Y aun cuando se diese, nuevamente allí debe entrar necesariamente la justicia electoral para aplicar ese artículo. Claro. Aplicar el artículo y proclamarle a los otros. Correcto. Y luego hacerle jurar en el procedimiento. Otra precisión, Mina. No es la plenaria la que tiene la potestad de convocar y tomar juramento. Por lo menos hasta donde yo pude leer, esa facultad le corresponde al presidente. Pero el presidente, ¿qué hace? Debe cumplir lo que la resolución de la justicia electoral le indica. Resolución que nadie, ningún partido político, ha impugnado. Todos la han consentido. Así es. Entonces, se trata es más, ahora... En la lectura que hace Lugo, habla de los 45 senadores proclamados, que van a jurar, no ni siquiera especifica si fulano, mengano, tiltano, etcétera, porque fueron 45 los proclamados por la justicia, y no habla del senador número 46 y la número 47, que si hubiera efectivamente algún senador muerto, renunciado o se hubiera declarado insano, porque la verdad que hay varios insanos en el Parlamento, pero lastimosamente no son declarados, entonces, como eso no pasa, entonces tienen que jurar los 45, porque la verdad que ahí como mínimo tendría que jurar 2 o 3, nomás, pues insanía hay lo suficiente, digamos. Pero tengo que ir a una brevísima pausa. Bueno, a ver, ¿cómo salimos de este impasse, digamos, en el sentido que ahora hay nuevas resoluciones de la justicia electoral y Nicanor, que obviamente sigue reclamando el cargo por el cual la gente lo votó? ¿Cómo En realidad queda? no hay nuevas resoluciones. La única resolución dictada es la del 29 de junio,
cuyo oficio presentaron en la Cámara el 30, se solicitó la extraordinaria que luego se desconvocó y hoy volvió a entrar por nota. Pero en realidad hasta el momento no se convocó a ninguna extraordinaria. No, digo, hay nuevas resoluciones de la justicia electoral. No existe ninguna, es la misma. Bueno, una comunicación. Es la misma, es una comunicación. Una comunicación. Comunica, Sí. reitera el oficio reitera. solicitando el cumplimiento de una resolución que decía que Claro, nosotros, reitera a esta nueva que nosotros administración, sostenemos con digamos. una resolución Sí. plagada de vicios, como dije al inicio, y reitera que se dé cumplimiento y se le tome juramento a Nicanor el 30 de junio. O sea, no se puede cumplir el 30 de junio, estamos el 5 de julio, por un lado. Por otro lado, existen 45 senadores que juraron según lo que establece la Constitución, según el artículo 188. Bueno, vamos están a suponer incorporados. que estén los 45 O sea, incorporados. A uni- ver, ¿y qué la hacemos única con manera ellos? Sí. sería Ponerlo la con pérdida sí. de investidura. Y la pérdida de investidura tiene que darse los requisitos establecidos también en la Constitución. Porque no puede haber 146 y después cuando venga Cartes, 147 senadores. Entonces, para mí es una situación, es un hecho consumado, una situación que se da. Para mí es correcto, nosotros consideramos, vuelvo a recalcar con la bancada de Patria Querida y varios otros senadores, consideramos que la actuación del presidente del Congreso, Lugo, en su momento fue correcta, actuó de acuerdo a la potestad que le da el artículo 188 de la Constitución, que le da el 190, que le da el artículo 10 del reglamento de la Cámara de Senadores. Entonces es una situación en la que juramos, somos 45, se hicieron 2 sesiones, en ningún momento se cuestionó nada, hoy se aprobó el acta de la sesión anterior, que es la sesión preparatoria, nadie reclamó nada. Si fuera nulo, Mina, deberíamos arrancar de nuevo y no existe mesa directiva entonces, no existen las elecciones que hoy se hicieron. No, pero pueden haber un acto del uno, no todo. No, porque cuando un acto, si vos alegás que existe un requisito que hace que ese acto sea nulo, es nulo todo el acto. No, es lo que yo completo te y digo eso que lo sabe el doctor Latorre. Nosotros no podemos alegar esta parte es nula y esta parte es válida. ¿Por qué? Pero- O sea, vos Porque- podés, porque- vos porque podés senadora- en un Porque es pleno. un solo acto jurídico. Senadora. Y nosotros, perdón, déjeme terminar. Sí. Estamos hablando de que se le está acusando al presidente del Congreso anterior haberse atribuido funciones jurisdiccionales y ahora se pretende que la Cámara entera se atribuya funciones jurisdiccionales, anulando, revocando actos ocurridos, que nosotros no podemos hacerlo. Sí, No tenemos son potestad su para propia hacer potestad. eso. Si es de la misma Cámara, vos no vas a anular un acto de otro poder del Estado. A ver. Lo que el Senado tiene que hacer, Mina, Sí, es cumplir la ley. las decisiones Los organismos pertinentes. de los órganos jurisdiccionales que ya se pronunciaron sobre el tema. Y respetar la Constitución porque, como dice la senadora, no tienen funciones jurisdiccionales. Y en cuanto a un comentario que ella hizo con respecto a la resolución de la jueza electoral, yo pues honestamente tengo mis dudas sobre la legalidad del pronunciamiento porque, salvo que el Código Electoral establezca un procedimiento diferente, la potestad de admitir in limine una acción de inconstitucionalidad ya no existe, ¿verdad? Pero aún así, supongamos que sea nulo. Y la doctora, la senadora como abogada, sabe, ni la resolución más injusta, ni la más descarada, ni la más nula, pero por todos los costados, puede ser simplemente desacatada. Lo que tienen que hacer en su caso es impugnar esa resolución para que los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre, en este caso sería el recurso de apelación y nulidad que podría plantearse, ¿verdad? Pero mientras eso no ocurra,
La ley, la Constitución y todo nuestro sistema jurídico imponen que el Senado, que no es un suprapoder, pero actúa como tal, cumpla con la Constitución y con los fallos judiciales. Se me refue el tiempo, lo que quieras decir, senadora. Acaba de reconocer el doctor Latorre que de hecho el procedimiento aplicado por la jueza no es el correcto. Se debe regir por lo que establece el Código Procesal Civil, por la ley vigente, y esto se hizo de manera errada. Nosotros nos mantenemos en una posición, o sea, que de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo a lo que establecen las leyes y el reglamento, y vuelvo a repetir, es imposible retrotraer lo ocurrido porque ya pasó. Y nosotros tenemos sesiones aprobadas, legales, elecciones hechas con la senadora Usinki. Bueno, se me refue el tiempo. Les agradezco mucho la presencia acá. Yo creo que todo acto de ilegalidad, de avasallamiento sobre la soberanía popular, debe retrotraerse de la forma que sea. Y obviamente hay una forma. Yo lamento efectivamente que después de tantos años de lucha por la democracia y por darle el derecho a la gente a elegir y ser elegido, que esto haya sucedido y que 19 senadores se otorguen ese derecho de decidir quién va a jurar y quién no va a jurar. De verdad, lastimosamente no estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar? No sé. Porque en realidad creo acá en líneas generales, honrosas excepciones que no conozco, pero pueden haber, a la gente no le importa nada la Constitución. La gente se mueve por sus intereses, ya sea políticos o personales. Y en base a eso interpreta la Constitución siempre, ¿verdad? Entonces yo no sé lo que va a pasar realmente, sinceramente no sé. Porque para mí, alguien dijo, y repito porque me parece sensacional, la única ley vigente en la política paraguaya desde hace un tiempo es el artículo 21, el artículo 23 y el 41, o la ley 23-41, como dice, que cuando uno tiene 23 votos, hace lo que quiere. Cuando el otro tiene 41 votos, hace lo que quiere. Y podemos sentarnos a discutir en otros programas cuándo fueron tan incoherentes, absolutamente, casi todo digo porque pueden haber excepciones sin lugar a dudas, de que muchos que se llenan la boca de Constitución no tienen problema en violarla en otras ocasiones. Pero bueno, es el país que tenemos, los políticos que tenemos. De todas maneras, yo siempre digo, Dios es paraguayo y por eso nos protege, independientemente de la clase política que lastimosamente nos gobierna desde hace tantos años. Así que como ciudadanos, nada, recemos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta el lunes en Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes, de 8:30 a las 9 recién yo llego, pero el programa empieza a 8:30 hasta las 12 en Radio 1000 AM. Chao, chao.